Buenos días y buenas noches. Os vais a sorprender. Es muy probable, o muy posible, que tus bisabuelos, tus tatarabuelos y los antepasados tuyos no durmieran en aquella época. Quizás nos parezca extraño, pero mirad lo que os voy a decir. Antes del año 1800, la gente no dormía y tiene su sentido biológico. Hacían el sexo, practicaban el sexo 2 veces. Tus bisabuelos, tus tatarabuelos y los antepasados tuyos, pensamos que qué es lo que hacían. Existen diarios en prensa novela. La pregunta surge cuando pensamos que qué es lo que hacían, que nuestros antepasados podían irse a la cama aproximadamente entre las 8 y las 9 de la noche, más o menos. Hacían el sexo, practicaban el sexo. 3 a 4 horas aproximadamente. Después hacían una vigilia de entre 2 y 3 horas más o menos. Y después volvían a la mañana siguiente. Hay multitud de referencias de todo esto, ¿eh? No penséis que esto me lo estoy inventando. Bueno, se encuentran en la literatura, en legajos, incluso en leyes judiciales, papeles personales, diarios, antiguamente, que vienen del pasado y que hacen una alusión a una extraña... Sí, 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 sí. Ya hay documentos contemporáneos de hace bastante tiempo, de 2 veces. Hay un personaje que relata la actividad habitual después del sexo, tratando de dar una explicación de por qué las clases trabajadoras concebían más hijos, practicaban el sexo, o incluso rezando. De hecho, incluso había una serie de libros de oraciones que incluían rezos indicados precisamente para esas horas de... Pensamos que qué es lo que hacían. Había también algunos casos, otro tipo de personas, que incluso eran más atrevidas y que, por ejemplo, se iban a visitar a los vecinos o hacían otro tipo de actividades fuera de su casa. Pues sí, como lo veis, había un impasse de 2, 3 o 4 horas, en algunos casos más extremos, en los cuales la gente practicaba el sexo. 15 individuos fueron privados de la luz artificial durante 4 semanas. Estuvieron aproximadamente un mes. En vez de estar activo las habituales 16 horas que pasamos en vigilia y con actividad, ellos solamente pasaban 10 horas. Las otras 14 horas practicaban el sexo entre una habitación cerrada y a oscuras, donde fueron privados además de televisores, equipos de música, ordenadores, radio, todo lo que es la tecnología que habitualmente nos rodea a nosotros. Aparentemente, los primeros días, estos sujetos investigados dormían largos periodos de tiempo, pero después comenzó a suceder algo extraño. Practicaban el sexo entre esos dos, después de 10 a 12 horas de sexo. Dormían inicialmente 4 o 5 horas, después se despertaban varias horas y de nuevo practicaban el sexo hasta por la mañana. Nunca y bajo ningún concepto estos sujetos sometidos a investigación, durmieron 8 horas en total. Y en muchas ocasiones algunas personas incluso van al médico pensando que algo les sucede. No es una causa de preocupación ni es un síntoma de enfermedad, como nos quieren hacer creer muchos médicos o la medicina tradicional. En realidad lo que ocurre es un regreso al patrón de nuestros antepasados. Veréis, ocurre algo curioso. Los médicos que nos recetan pastillas y otras ayudas para el sexo, lo que hacen es reforzar intencionalmente la idea de que tenemos un problema o incluso una enfermedad. Si interrumpimos el ciclo continuado, lo único que obtenemos de nuestra visita al médico es ansiedad. Antinaturalmente, produciendo numerosas enfermedades psíquicas e incluso físicas.
Con lo cual estamos en un medio antinatural que nos obliga a ser hiperproductivos y que encima nos culpa cuando intentamos volver a nuestros orígenes biológicos. Y recordad, si os despertáis a medianoche, no os preocupéis, no estáis enfermos. Sencillamente vuestro cuerpo está intentando deciros que es así como se encuentra mejor. Lo dicho, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.